Jorge, un placer que estés aquí en el protagonista. Ya Iván te va a poner en pantalla. Bueno, buenas tardes para vos y toda tu audiencia. Bueno, y felicitaciones por los 18 años. Gracias. Y decía, como dije ayer, Gardel decía 20 años no es nada, pero es mucho. 18 años ininterrumpidos es mucho tiempo también. Han pasado muchísimas cosas en estos 18 años. Yo le contaba al ingeniero fuera del aire que hace un par de años, en una charla que diste vos en un círculo que pertenecía, hiciste un análisis, pero que me encantó, exhaustivamente perfecto, de la Argentina de sus comienzos hasta ahora, ¿no? Los problemas que hemos tenido y siempre digo, tenía una duda, ¿no? ¿Por qué se fue de la batalla de Caseros cuando la tenía ganada? No hay historiador que me lo pueda explicar hasta ahora. A lo mejor Jorge dentro de esta hora que va... La de Pavón, decís vos. La de Pavón, exacto. Era para ver si estábamos atentos. Exactamente. ¿De qué se trata? Vamos a mostrar el libro, claves. Después Iván va a poner los nombres de los invitados. Claves para comprender el estatuto legal del coloniaje. Y esto lo presentaste el día... Sí, en el Colegio de Abogados el 4 de octubre y habíamos presentado en el primer semestre en la Facultad de Derecho, así que intercambiamos. Uno fue por la mañana, el otro fue el viernes pasado por la tarde. También fuimos invitados a la Facultad Católica y también a la Facultad Pública de Santiago del Estero, y bueno, en diversos medios de comunicación de todo el país, y gracias a Dios, la verdad que estoy muy contento por la aceptación y las invitaciones que he tenido. A ver, quería ver dónde fue impreso. Editorial Académica Española. Estaba la editorial, no la conozco, la Editorial Académica Española, es de aquí de... No, es una editorial europea. Europea es. Sí, porque, bueno, sabés que tengo publicado unos libros y aquí te sale una fortuna. Sí, es todo un tema la publicación de libros. Esta edición lo que tiene de bueno que es print on demand, o sea, uno se imprime por demanda, de a uno. Entonces uno pide y te lo imprimen y te lo mandan por FedEx, bueno, por distintos medios. El prólogo lo ha escrito Ricardo Andrés Fernández, que es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, titular de la Cátedra de Historia Constitucional Argentina y de Historia Constitucional Latinoamericana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Autor del Manual de Historia del Derecho Argentino. Bueno, sí, yo formo parte de la cátedra, esas ambas, digamos, materias, estoy dentro de la cátedra que él dirige, y después en Derecho Político estoy en otra cátedra que él no es profesor de Derecho Político. Y bueno, después está el subtítulo, que es una investigación sobre la principal creación jurídica de la década infame, donde el autor, o sea, yo voy tomando postura epistemológica. Cuando uno lee en el título Estatuto Legal del Coloniaje y cuando lee en el subtítulo Década Infame, bueno, el autor está diciendo desde qué lugar de la construcción de saber, de qué lugar del conocimiento se parte, que es la historiografía nacional o la corriente historiográfica nacional, que después tendrá, bueno, más a la derecha, más a la izquierda, pero decir que es una línea de pensamiento conformada por historiadores que parte del pensamiento nacional y que viene a auscultar la historia mitrista, la historia oficial. Para los oyentes que estén distraídos, ¿cuál es la década infame? La década infame es la que va del 30 al 43. Se le llamó década porque el hombre que le pone nombre a la década es José Luis Torres, que escribe su libro La década infame en el año 40. Habían pasado 10 años, después duró hasta la Revolución del 43. Es una década muy rica desde lo cultural. En esos momentos están empezando a aparecer los padres Castellani, en la literatura
Raúl Scalabrini Ortiz, Leopoldo Marechal, Jorge Luis Borges. Una serie de intelectuales. Una serie de intelectuales muy importante, donde, digamos, la línea quizá que va hilvanando a todas esas historias va a ser la del hombre que está solo y espera, es decir, aquel que se encuentra en una comunidad y no se realiza, en tanto la comunidad no se realiza, ¿sí? Está esperando. Y eso va a estar plasmado en como la mayor impugnación de la década por los intelectuales de Forja. Es decir, Forja es la que le dice el estatuto legal del coloniaje al tratado Roca-Runciman, ¿te acordás? Claro, exactamente. Bueno, entonces estudiamos Forja, eso. Para los que están oyendo y a lo mejor no, son las siglas de Fuerza Orientadora Radical para la Juventud Argentina, Sí. de la cual la mente primera era Jauretche. Sí. Jauretche para mí viene a ser en estos años, va a ser el gran conductor político de este espacio, pero tal vez el hombre más fuerte en cuanto a la producción académica durante este periodo, estoy hablando, va a ser Raúl Scalabrini Ortiz, pues escribe la historia de los ferrocarriles argentinos, escribe la diplomacia británica en el Río de la Plata, y lo que va a hacer Jauretche va a ser algunos libros que no son sus libros más sesudos para el final de la década, y algunas publicaciones en algunos periódicos que le permitían salir, ¿sí? Ellos son intelectuales que testimonian un sentido de grandeza y de trascendencia enorme, porque en el momento más difícil de la Argentina, en el momento más difícil personal para ellos, habían sido raliados de todas las universidades, ningún periódico los publicaba, estudian de su propio peculio este estatuto legal de coloniaje y van haciendo distintas publicaciones que son los cuadernos de Forja, ¿sí? Ahora, ¿Se acuerdan, no? Esto es una cosa que uno más o menos va rememorando. Claro, para ubicarme. Habría que presentarlo, de nuevo le pregunto al ingeniero, a las nuevas generaciones que no tienen ni idea. Si le preguntás a alguno de Jauretche, te dice jugaba defensor o juega defensor en Vélez o en Independiente, ¿no? El otro día había un chico que no sabía quién era Caputo. No sabía algo de 30 años atrás. Imagínate. Ahora, la pregunta para ubicarme, porque se supone los títulos de un libro, sea novela, sea ficción o no ficción, tienen ya un mensaje sobre el libro. ¿Por qué estatuto legal y por qué coloniaje? Estatuto legal de coloniaje es el nombre que pone Forja, ¿sí? Lo que vos decías, la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina. Sí, obviamente se refiere así peyorativamente al tratado Roca-Runciman. Yo lo que digo que en realidad el Estatuto Legal del Coloniaje también, si bien eso es en sentido estricto, el Roca-Runciman también en sentido amplio son otras normativas, otras leyes que se dictaron durante la época, que lo que hicieron es reorganizar la dependencia argentina de Gran Bretaña durante estos años, luego del periodo de Irigoyen, que había hecho Cayó en el YPF, la fábrica de aviones, y había tenido una política de mayor libertad, de mayor dignidad con respecto a la tradicional alianza que tenía la Argentina con Gran Bretaña, que era una alianza negativa para la Argentina porque era una situación de dominación, es decir, la Argentina se había incorporado al mundo como productora de materia prima y receptora de manufactura. Eso genera bolsones de pobreza, genera la disminución del poder argentino, porque ahora, la industria es poder. ¿Qué nombre le pondríamos a la actualidad? Me parece que es un tema para volver a estudiar, es decir, cuál podría ser, este libro invita a estudiar cuál puede ser el nuevo estatuto legal del coloniaje que podría estar transitando la Argentina y que la atan. Bueno, él te lo va a decir, por algo me llama polémico. Sí, cómo no. Yo me leí a Jauretche, a don Arturo, sobre todo el manual de sonceras argentinas. De Scalabrini Ortiz leí algunos párrafos. Lo que yo encuentro es que este es un país de llorones. Y esta gente
en la mejor de sus intenciones, no los voy a tratar de perversos ni traidores a la patria, son un poco los adalides de los llorones, porque yo pregunto, se pasaron décadas llenándonos la cabeza contra la perversión de la rubia Albión y qué sé yo, ¿sí? Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Porque que yo sepa, Australia también era una colonia británica, Nueva Zelanda también era una colonia británica, Canadá fue una colonia británica. Los Estados Unidos empezaron siendo colonias. Fíjate dónde están y dónde estamos nosotros. Entonces, es muy simple. Si a mí me parece, si yo tengo un negocito y me parece que el dueño del negocio grande me quiere tener ahí aplastado, subordinado, en vez de llorar, lo que tengo que hacer es pelear por mi negocio, mudarlo, hacer otra cosa, cambiar de rubro, 1000 cosas, y no pasarme 50, 70, 80 años habría pataleando. que ubicarse también en tiempo y forma en la época, ¿no? Exactamente. Sí, es decir, en ese sentido hay que recordar que el pueblo argentino es un pueblo muy digno que nació liberando pueblo gratis. La Argentina nace liberando regiones totalmente gratis, hombres que dejan a su mujer, dejan a su familia, dejan su patrimonio y se van a Chile, se van a Perú, se van a combatir en el norte, se van hicieron a combatir la guerra por la Paraguay banda y ni vencedores ni vencidos. La victoria no da derechos, dijo sí, Sarmiento. En realidad Paraguay, digamos, hubo dos momentos. Un primer momento con el 1810, donde se hace una campaña pacificadora, como se llamó, que en realidad es derrotada por Gaspar Rodríguez de Francia y digamos, el primer desmembramiento del virreinato del Río de la Plata o de lo que fueron las provincias posteriormente, las Provincias Unidas del Sur, va a ser Paraguay, claramente. Y posteriormente hay una guerra de la Triple Alianza para terminar con el último bastón proteccionista en América del Sur, que era la Paraguay de Solano López, sí, que había hecho el primer barco de acero de América del Sur, tenía telégrafos, tenía una situación que podríamos denominar de pleno empleo en términos de hoy, y que hizo todas las balas, todos los cañones de la guerra de la Triple Alianza en la acería. Cuando triunfa la Triple Alianza entre los colorados uruguayos, que vendrían a ser los unitarios argentinos, ¿sí? Los unitarios argentinos ahora en el poder, luego de, como vos decías antes, Pavón, y el imperio brasileño, que era un imperio todavía esclavista, lo que hacen es arruinar industrialmente a Paraguay. Paraguay va a quedar totalmente arruinado industrialmente, no se va a recuperar jamás y va a tener en su población mayoría femenina. Sí, porque la orden era que no quede un paraguayo mayor de 12 años vivo. Exacto. Y a algunos los quemaron, que nadie sabe, dentro de un maizal, quemaron chicos de 14 años hacia arriba. La batalla de Costañú los quemaron a todos. Y bueno, y los cadáveres que habían tirado en el río Paraná, que contaminaron de cólera a la población, digamos, ribereña de ambos márgenes del río Paraná. Pero eso no lo hace el pueblo argentino, que hay que recordar que los nobles soldados argentinos, los nobles gauchos argentinos van a ser enviados engrillados a pelear. Recordemos que lo que le gritaban a Mitre era: muera Mitre, viva Urquiza. Nosotros no queremos pelear, le decían a Urquiza, contra Paraguay, que son nuestros hermanos, le decían los correntinos, sino que queremos pelear ir de nuevo contra Buenos Aires. Sí, los correntinos, lo que no pudimos hacer en Pavón, digamos. Siempre me dijeron, si la República Argentina entra en guerra, la República de Corrientes la va a ayudar. Ahora, cuando el federalismo pudo haberse consolidado en Pavón, que tenía prácticamente la batalla ganada, cruzó el río y se fue. Sí, en realidad se empieza a perder en Casero. Es decir, la gran derrota federal va a ser en Casero, con ese gran hombre del federalismo que fue Juan Manuel de Rosas, que había, digamos, logrado una unidad, tenía pretensiones de reincorporar, es decir, reincorporar a ellos y nosotros reincorporarnos a ellos, a la banda oriental, que se había perdido con Rivadavia hacía no muy poco.
y nuevamente él tenía pretensiones de volver a hermanarse con Paraguay. Es decir, ahora, esas provincias unidas al sur que se van de a poquito desmembrando, Rosas hace un intento que era el intento federal. ¿Qué quiere el hombre del interior, el hombre federal? Y bueno, quiere industria, porque digamos en la continuación del virreinato había una situación también de pleno empleo, empleos malos, pero todas las personas tenían un trabajo, y tenía industria, ¿no? Industria de mula, industria de telar y demás. Cuando llega 1810 se hace el libre comercio con Gran Bretaña, y poquito a poquito, en 10 años, la protoindustria del virreinato va a ir cayendo. Entonces el federalismo quiere volver a eso y quiere un mercado interno grande. Por eso el pensamiento federal es un pensamiento que podríamos llamar de patria grande. El pensamiento unitario de los hombres de Buenos Aires que viven mirando al mar, leen los libros del mar y a su vez viven de espalda al interior, quiere, digamos, una cadena de distribución cortita, que era lo que le daba comprar la manufactura y distribuirla hacia donde podían. Llegaba bien hasta Córdoba, por eso le dice Rivadavia a Belgrano, retrocede hasta Córdoba, y Belgrano dice que no. Claro. Bueno, y llegaba más o menos mal hasta Jujuy. Ya lo otro que era Antofagasta, las provincias del Alto Perú no interesaban. Ahí ya no había un concepto de nación grande. No voy a hablar de patria grande, Latinoamérica. Eso en el pensamiento unitario, sí en el pensamiento federal. Pero ahora, esta grieta que vivimos en la actualidad ya comenzó entre Saavedra y Moreno también, ¿no? Sí, ya desde el seno de la primera junta se van a ver plasmadas las dos grandes visiones argentinas, que una va a tener más que ver con lo popular, con las tradiciones indohispanas, ¿sí? Y la otra va a tener más que ver con, es decir, yo me mimetizo con aquel que me vende la manufactura. Entonces leo sus libros, quiero tener su idioma, aborrezco la religión del pueblo, ¿se entiende? Entonces, leo sus libros. La Revolución de Mayo se hizo después de leer los libros franceses. Todas las ideas liberales nacieron de Rousseau, Montesquieu, etcétera. Sí, los libros británicos, no sé, hablarían de comercio. Parcialmente, porque recordemos que de los hombres de Mayo, Belgrano se había formado en Salamanca. Si le había adoptado la última escolástica, el padre Suárez, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, ese va a ser el que le da el fundamento a ello de la teoría de la retroversión, que la soberanía vuelve al pueblo. Rousseau lo había estudiado más Moreno. El padre Suárez debe haber tenido unos cojones grandes, porque afirmar eso ahí en medio de España. Yo tengo una teoría que es una especulación, porque no es algo que yo... Es simplemente una... Nadie sabe qué pasó en mayo del día. Una chispa que... Porque una vez me planteé... No había internet. Y te aclaro que ni entré a internet ni fui a bibliotecas. Pero como, bueno, mal que mal, uno ha estudiado historia en la escuela, en la universidad, y también a mí me gusta la historia. Por ejemplo, ahí tengo un botón para Historia Universal en la compu cuando tengo tiempo. Me encanta Alejandro Magno, Julio César. Tenía 8 años, ya me había leído la vida de ellos y la de Bonaparte, porque había unos libritos que ahora no existen. Bueno, después vamos a hablar de educación, pero ¿cómo no? Un día digo, ¿por qué la gran diferencia entre el desarrollo nuestro y el desarrollo estadounidense? Y se me hizo un clic. El problema está porque es cultural. Todos los problemas que tenemos nacen de la cultura. El hombre es cultura, punto. El animal es instinto. El hombre es cultura, es la construcción de valores mediante los cuales nos manejamos. Ahora, si nos guiamos por eso, Australia y Nueva Zelanda mandaron todos los delincuentes presos. Y bueno, a eso voy. Pero vos fíjate una cosa. ¿Cómo se formaron los Estados Unidos? Los Estados Unidos, por empezar, los inmigrantes huían del ambiente que no los dejaba vivir en paz, porque eran puritanos fundamentalmente. No es que la corona británica envió
gente a conquistar América. Primero vinieron el famoso barco Mayflower, estaba lleno de pilgrims, los peregrinos. ¿Por qué se habían aventurado? Porque eran perseguidos religiosa y socialmente. Luego se establecieron, y cuando, después de la independencia y todo eso, empezó la cuestión de conquistar territorio, allá el gobierno les dijo, hay todo este territorio, hacían las delimitaciones, loteaban y le decía, el que agarra, agarra. Y están las famosas carreras que se han visto en muchas películas y series. En tanto, es decir, ya desde de movida había una mentalidad de ir a construir su futuro. El pueblo, porque los que corrían para ganarse un lote de un acre, 10 acres, 100 acres, era gente que quería hacerse su granja y vivir en paz. En cambio acá, lo que yo pienso, esa chispita que se me hizo, es que nosotros heredamos la cultura autoritaria y monárquica hispana, porque después del descubrimiento hecho por Colón, ¿qué hizo España? España envió conquistadores que llegaron, Pizarro en Perú, Cortés en México, Juan Díaz de Solís vino acá a buscar las minas de plata, y vinieron a saquear, porque la orden era tomar las riquezas y enviarlas a la corona, que ayudaron con eso a construir el inmenso imperio español en el cual no se ponía el sol durante el gobierno de Carlos V. Sí. Esa cultura, ese atavismo, esa cultura que se pasa de generación en generación, como explica Carl Jung por ahí, quedó. Y fíjate la enorme diferencia cuando nuestros gobiernos quisieron ganar terrenos, ganar terrenos, no abrieron esa competencia para que el pueblo que quería construir su futuro se ganara un lote. No, le dieron enormes extensiones a las familias ricas. Y ahí nacieron los Brown, ahí nacieron los Sanchorena, ahí nacieron los Menéndez Betti, qué sé yo. Y esas familias ricas, con sus estancias, tomaron pueblo para laburar. Y a mí me parece que esa cultura no la hemos sacudido. Lo contestás después del corte. Y reitero, es una especulación. El doctor Ripani te contesta. Vamos al corte. Desde Rosario, Argentina. Escuchas Vox Radio. Doers Amoblamientos. Visítanos y cambia tu forma de trabajar. La más completa línea de muebles de oficina, sillas, sillones, cortinas y suelos técnicos. www.doersamoblamientos.com.ar. ¿Querés saber todo lo que podés hacer en Rosario? Entrá a destinorosario.com y descubrí lugares para visitar, entretenimientos, shows, la movida cultural y nocturna de la ciudad. Además, la más completa guía de servicios e información útil. destinorosario.com para conocer, recorrer y disfrutar la ciudad antes informado. Desde tu compu, celular o tablet. destinorosario.com. Todas las noticias de Rosario, Argentina y el mundo las encontrás en www.conclusión.com.ar, el diario digital que eligieron los rosarinos. Libertad con responsabilidad. Conclusión.com.ar. También encontranos en Twitter como Conclusión Ros o por Facebook como Conclusión Rosario. Conclusión.com.ar. Llámanos al 446-4091. FM. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas. Vox FM. El protagonista. Un programa con estilo. General Güemes, empresa de transporte de pasajeros, pionera en la Ruta 34. Estamos trabajando para ofrecerle al usuario el servicio que merece en el siglo XXI. Nuestra prioridad es el pasajero. Trabajamos para un mejor servicio. Empresa General Güemes, pionera en la Ruta 34.
Celulosa Argentina Sociedad Anónima. Sinónimo de papel. Orgullo, de Capitán Bermúdez. Celulosa Argentina Sociedad Anónima. Avenida Pomilio sin número. Capitán Bermúdez. Tata Rápido. Rosario Santa Fe. Directo por autopista e intermedias por Ruta 11. Más servicios, más frecuencias, más localidades. Tata Rápido. Siempre pensando en usted. Estudio de Arquitectura Leandro Pendino. Proyectos, desarrollos, reformas, comunicación y confianza. Todo lo que necesitas para crear tu propio espacio. Encontranos en www.leandropendino.com.ar o contáctanos al 156 95 82 82. El protagonista. Un programa con estilo independiente. Sí, continuamos en el protagonista 527-1104. Estoy haciendo así difícil cerca de hacer al ingeniero Galvalici. Tenemos un nuevo protesto. que no lo han visto al cortecito del Cofiur de Norbert Estilista. Ahí está con Jesús, que ya tiene el estilo para cortarlo todo el serrucho. Mirá, de parte del protagonista le corta con serrucho gratis. Es Corrientes 1052. Bien frente Plaza Sarmiento. Ahí está Norberto cortando, es unisex. De parte mía, obviamente te van a hacer un descuento. Mirá cómo me han dejado a mí, bárbaro. Si tiene, le recomendamos al doctor Ripani arreglar un celular. ¿A dónde tiene que ir? ¿Se te rompe el celular? Celtas te lo va a arreglar. Llámanos o mandanos un WhatsApp al 0341 336 2200 o encontranos en Ceballos 2085, Rosario. Ahí a la vueltita de tribunales, Ceballos 2085, Mario en el día, con lo cuesta caro los celulares hoy, en el día te pasa el presupuesto y te lo arregla. Hay mucha gente escuchando, saludo para María Cristina Palladini, para Mónica Romano, en fin, Sergio Valdano, Jorge Marcote, para varios. Estamos compartiendo la tarde con el doctor Ripani, Jorge Ripani, que ha escrito el libro Claves para comprender el estatuto legal del coloniaje, y el polémico ingeniero Galvalici, que hoy dijo que muy iba a típica estar. la palabra coloniaje en boca de Javier. Bueno, ahora va a contestarte la pregunta. La estuvimos resolviendo mientras Ah, vos bueno, Sí, pero la audiencia no charlando. sabe. Sí, lo que podemos expresar, ¿no es cierto?, al respecto, es que no es un tema muy fácil de explicar en los breves minutos que uno tiene en la radio o una charla así. Pero básicamente España, hay dos Españas que están entrelazadas en un mismo territorio. Una España con un gran sentido misional, que podríamos definir ahí como la principal figura Isabel la Católica, que en el testamento dice los indios son personas, cuiden a los indios, no los expolien, no los golpeen. Y otra España, la España de exterminadora, de algunos conquistadores, exterminadores que no fueron todos. Es decir, y la leyenda negra, es decir, que se forjó básicamente a partir del libro de Bartolomé de las Casas, Breve Historia de las Indias, del padre de las Casas, que ¿qué es de las Casas? Un español denunciando algunos de los, atropellos que hubo. Ese libro va a ser Inglaterra y Holanda se lanzan, como dice Jorge Abelardo Ramos, como moscas sobre la miel sobre ese libro. Van a ser ellos, es decir, los enemigos de España, los enemigos de los saqueadores de Buenos Aires en 2 oportunidades, los saqueadores de Centroamérica, a los cuales combatió valentosamente todo el pueblo hispano-americano y Blas de Lezo fundamentalmente, van a ser los que imprimen ese libro de las Casas y lo mandan al resto del mundo como campaña anti-española. De ahí surge la famosa leyenda negra. Y la que tiene la contrapartida en la leyenda rosa indígena, que va a ser el libro emblemático tal vez el de Galeano, ¿no?
Las venas abiertas de América Latina. Él se arrepiente de ese libro. Me pareció una cosa muy simplota. Claro. Con perdón. Cuando uno ve, cuando uno va a ver, se da cuenta que es imposible que Cortés, con 300 hombres nada más, domine un imperio de 1 millón de habitantes como el imperio azteca. El imperio... Sin embargo, lo logró. ¿Por qué eran lo logró? 300 hombres. Nada más que eso. ¿Por qué lo logra? Lo logra porque el imperio azteca era un imperio de verdad. O sea, no es cuestión de tirar número, pero digamos, algunos hablan de se exageran con 70.000 muertos al año, ¿no? En sacrificio, ¿no? Aquellos que le sacaban el corazón, lo comían y lo tiraban a la expectación, por esas pirámides que hay. En esas pirámides rodaban los cadáveres de aquellos que los dioses, que eran hombres en realidad, comían el corazón en vivo y en directo para la expectación de todos, o las niñas vírgenes que tomaban de los pueblos, digamos, sojuzgados, eran sacrificadas y se levantaban, digamos, casas y templos sobre esa sangre, ¿sí? O el Imperio Inca, que se encuentran todavía hoy niñas momificadas por el frío, las cuales previamente eran, no te digo drogadas, eran previamente, digamos, emborrachadas. Están las que se encontraron en Salta hace... Ahora era una Entonces esos pueblos menores, esos cultural. pueblos sojuzgados van a combatir del lado de Cortés y van a ser ellos quienes en realidad hacen, digamos, la caída del Imperio Azteca, en el caso del Azteca, por ejemplo. Es decir, la historia no es tan lineal. Después España es la única que hace universidades, si no hay otro imperio que haya hecho universidades, y en la época de los Trastámara, es decir, hasta Fernando de Aragón y luego los Austrias, van a tener la tesis, digamos, del imperio, que no es lo mismo que imperialismo. Eso cambia la tesis realista cuando surgen los Borbones, que en realidad no eran españoles, eran franceses, que habían combatido contra España. Y Carlos V, y ahí sí se dedican a saquear. Siendo el más grande rey que hubo en España, rey que se convirtió en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en realidad era un Habsburgo. Carlos ni siquiera había nacido en España y ni siquiera hablaba español. El tipo se tenía que hacer traducir con sus ayudantes cuando fue nombrado rey a los 18 años, creo. Y sin embargo... Él se va haciendo, Carlos se va haciendo con la experiencia. Aprende a hablar, aprende el idioma, aprende las tradiciones, es como yo, que me voy decide pasar sus últimos años como un monje en España. Sí, es muy cierto. Él abdica. Ahora, vos sos profesor, los tenés, no me gusta llamar alumnos porque es sin luz, ¿no? Los estudiantes, ¿de qué edad son? Tengo los de primer año que vienen del secundario y están haciendo sus primeras armas en la universidad, y después en tercero en Derecho Político. La pregunta, porque yo la he trasladado, he ido a dar charlas donde me recibí de periodista en el C18 o otras cosas, como han venido aquí chicos que están en primero o segundo año, nos miran azorados, como que no entienden absolutamente nada más allá de lo de su edad, ¿no? Y dice, ¿por qué unos me dijeron, ¿por qué tenemos que preocuparnos por 400 o 200 o 300 años atrás si tenemos problemas de hace décadas que no lo podemos solucionar? Pero creo que hay que buscar en el pasado. Exactamente, porque ahora con esto de Internet circulan esos pensamientos filosóficos que te llegan y la gente... y son pelotudeces. Porque hay que entender, no hay que vivir del pasado ni en el pasado, pero si vos no comprendés el pasado, no podés elaborar el futuro. Seguro. A veces no podés saber por qué estás donde estás, si no analizás y estudiás el pasado. Vale para un individuo, vale para una sociedad, vale para una nación entera. El pasado es la política, pero la historia es la política del pasado. Y la política es la historia del presente. Uno no va a la historia a buscar un dato anecdótico, no va porque le gusta la historia en sí mismo, sino que va a buscar un elemento o muchos elementos que le permitan comprender el presente y cambiarlo, en el caso argentino, para tener un porvenir de grandeza. La historia sirve para eso,
Ahora, Jorge, en el libro Claves para comprender el estatuto legal del coloniaje, primero, ¿cómo se puede conseguir? ¿Cómo todo aquel que lo quiera tener en sus manos? ¿Y cuánto tiempo te costó llevar en la práctica a plasmarlo en un libro, ¿no? Yo te podría decir dos cosas y las dos son ciertas. Vos me decís, ¿cómo? Yo te digo, bueno, mirá, lo terminé en 6 meses, es cierto, pero también es cierto que uno escribe el libro con las charlas con la gente amiga, ¿no? Como estamos ahora entre nosotros tres, lo escribe estudiando durante toda su vida y leyendo, es decir, que te podría decir que me duró 6 meses o como toda la vida y es válido también. Y el libro me pueden mandar un mail a mí o a vos y se lo devolvemos en PDF a color sin cargo, eso es totalmente válido, y si no lo pueden pedir por internet y se lo mandan a Rosario por FedEx, lo pagan con tarjeta, se llama print on demand, o sea, se compra por cada pedido y se imprime. Perfecto. Ahora, resumiendo, el título ya lo explicaste, claves, bueno, ¿cuáles son las claves? Así en tac, 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 tac. Sí, hay unas 20 medidas más o menos que yo analizo ahí que se Ante fueron todo, tomando. María Angélica está saludando, está escuchando, éxitos miles, saludos a todos, felicitaciones por el libro, dice. Pero la más gravosa, para hacer un resumen, después uno con leer el capítulo 4 más o menos está la introducción y la conclusión, pero para hacer un resumen, el Banco Central, porque Scalabrini Ortiz va a decir, la moneda es como la sangre, entonces se entrega la sangre del pueblo argentino, aquel que emite la moneda, a la banca británica, ¿no? Que va a tener el control sobre el Banco Central argentino que se crea en esos momentos. Otras medidas más también hubo, pero esa es la medida más gravosa. ¿Será por eso que Milei... Me adelantaste a la pregunta. ¿Qué dijo Milei? No sé. Milei dice que hay que cerrar el Banco Central. Es el único economista que plantea eso, va junto con su socio, ¿no? Creo que es Giacomini, ¿no? Giacomini, el socio de Milei. Plantea el tema de que lo peor que podemos hacer es tener un banco central abierto. No sé cómo. ¿Quién emite la moneda? ¿Quién guarda la reserva? No claro, sé cuál eso sería, es lo que no explican. Porque eso, tiene que estar reemplazado por algo. Lo más que le escuché a uno de estos Estado. liberales, ultraliberales, es que la moneda la emiten los bancos. Eso puede ser válido en Suecia o en Suiza. Acá nos fundimos en 4 meses, nos vamos todo al diablo. ¿Quién va a imprimir moneda? ¿Brito en su banco? Por favor. ¿Es que nazi? Por eso uno, cuando va completando el tema de la historia, cuando uno va a ver la historia, en realidad es para esto. Si yo tengo mi abuelo que se murió del corazón, mi papá que se murió del corazón, y yo que tengo la presión alta, ¿qué tengo que hacer? Comer menos sal, tomar el medicamento, tomar agua, no sé, salir a correr, es decir, tengo que ver la historia para conocer cómo puedo ser mejor. Entonces, ¿qué pasó con el Banco Central? Bueno, no volvamos a hacer lo mismo. Fíjate una cosa, Scalabrini Ortiz o quien sea se quejaba del Banco Central, pero Inglaterra tiene el Banco de Inglaterra. Inglaterra tiene el Banco de Inglaterra. Hay ingleses en Inglaterra. Bueno, pero hay ingleses en Inglaterra en el mundo moderno no hay una que yo sepa, y me desmienten, no tengo ningún problema, no hay una sola nación desarrollada que no tenga un banco central. Lo llames como lo llame, Banco de Inglaterra, Banca Francés, Reserva Federal, no existe. ¿Por qué? Porque el Estado es imprescindible para un Estado el control del dinero. El dinero es, como dijo el Scalabrini, es la sangre de la economía. Si la descuidamos, caput. Y nosotros en Argentina sabemos de esto. Quiero aprovechar en los 14 minutos que le quedan al doctor Ripani para que me diga cuál claves y compararme esa década infame con la Argentina actual, que a lo mejor dentro de 30, 40 o 50 o 100 años van a decir, en vez de una década infame hubo
70 décadas infames, ¿no? Usted me trae a un terreno que a mí, uno para quedar bien y diplomático prefiere no entrar que en el de la política actual, Claro, ¿no es cierto? Pero bueno, para no ofender a nadie, ¿no es cierto? Y respetando todas las posturas, uno podría decir que hay algunas similitudes. Por ejemplo, en ese momento, gran parte de la historia se jugaba en el interior de la Unión Cívica Radical, ¿sí? Entonces, en la Unión Cívica Perón, Radical así. había dos sectores y un tercero que se acomoda. Es decir, había un sector que era el sector que insistía con la doctrina de Irigoyen, y había otro sector que negaba la doctrina de Irigoyen. Después había, como siempre, en todos lados, oportunistas que estaban de acuerdo a la correlación de fuerza con uno con otro. Y desprendimiento. Posiblemente hoy en el justicialismo esté pasando algo parecido. Después también, otra de las similitudes es que ha ingresado, gracias a Dios esto no va a salir bien, pues ya está terminando, digamos, el periodo, ha ingresado un proyecto de ley que permite a extranjeros ser directores del Banco Central. Es decir, volvemos a repetir la historia. Recordemos que el Banco Central de la década infame se redactó en inglés, Exacto, se tradujo sí. y se presentó la ley así como estaba. Y lo había hecho en inglés el ministro de Economía británico. Y después similitudes, es decir, a lo que invita a este libro a pensar cuáles podrían ser las nuevas, el nuevo estatuto legal del coloniaje, ¿no? Podríamos pensar en leyes que no se han tocado ni con el pétalo de una rosa, como por ejemplo la ley de la dictadura de los empréstitos, la ley de entidades financieras de la dictadura, la ley de regulación portuaria de Menem, la ley de minería de Menem, ¿sí? Bueno, no importa, de minería. Hoy Argentina, uno de sus grandes recursos naturales, que es la minería, ha sido totalmente expoliada y te mandan, digamos, una declaración jurada con cuánto es lo que tienen que poner. Ghana tiene el 40% de retenciones a la minería. ¿Usted me va a decir que la Argentina tiene menos poder nacional que Ghana? El tema de las retenciones, yo he leído trabajos. Estamos hablando de la minería. La minería, yo trabajé en minería y te puedo explicar algunas cosas. Punto 1, y fíjate cómo todo vuelve a un principio: cultura, lloriqueo en vez de trabajar. La minería argentina, y lo expliqué varias veces acá, estaba absolutamente paralizada por una ley nacional minera que impedía todo desarrollo importante. Por eso, increíblemente, la potencia minera argentina era la provincia de Buenos Aires, que producía calizas, yesos, granitos. Cuando tenemos todo a lo largo de la cordillera una inmensa riqueza, inmensa, que ahora está siendo explotada. Tenemos, obviamente, todo el mundo conoce el cobre, el oro, la plata. En la Patagonia hay una inmensa mina de oro, que los Kirchner se interesaron mucho en conceder y está siendo explotada. Me acuerdo que el geólogo de la empresa donde yo estaba comentaba que uno se acercaba a la zona y se veía relumbrar, porque, ojo, no es oro de beta. Nosotros prácticamente no tenemos, que yo conozca, ni una sola mina de beta, de esas que te haces el túnel, como se ve en las películas de cowboys. No, sino son todos yacimientos diseminados. Entonces esas micropartículas de mineral, viste, diseminada en el terreno, llega el sol, relumbra, está muy interesante. Ahora, la ley que había hasta llegar Menem impedía cualquier desarrollo, y eso fue durante 100 o 100 y pico de años, por esa avaricia nacionalista inservible, eso lo digo con toda conciencia. Menem abrió la minería. Yo participé del Congreso Internacional de Minería que tuvo lugar en el año 93, organizado por Massa, el Massa con Z, no este estúpido. Entonces viajamos, hicimos Bariloche, una tanda de reuniones en el Yao Yao. No, primero fue en Buenos Aires, en el Alvear. Después viajamos al día siguiente a Bariloche.
otra tanda de reuniones. Después pasamos por Mendoza sin parar, estuvimos solo en el aeropuerto, nos recibió el gobernador y volvimos a Buenos Aires. Presidentes de las principales mineras del mundo. Yo estuve charlando con unos sudafricanos. Así que tiré todas las tarjetas. Bueno, la cuestión es esta. Lo que ganamos por la mentalidad estúpida de los nacionalistas fue no desarrollar nuestra minería. Cuando aparece la ley, ocurre que no teníamos financiamiento. Como además somos un país despilfarrador, si vos querés trabajar en minería y no tenés un peso, olvídate. Si no tenés 20 millones de dólares, no podés laburar. Y con esos 20, una minita. Entonces, si para desarrollar la minería fue imprescindible aceptar las grandes corporaciones, primero vino la australiana, que abrió la... Son todas de las colonias británicas. No me interesa. Cuando me hacen... Ahí es ver qué ganó la Argentina en eso y qué no ganó, porque hoy bien, lo único que yo queda te hago una pregunta para decir eso. El litio. Entonces, no queda... es muy importante saber, porque una cosa es el nacionalismo estúpido, como usted muy bien, con precisión lo ha dicho, inclusive con mucha verborragia, digamos. Y otra cosa es verborragia. Y otra cosa es un pensamiento nacional situado e inteligente. Bueno. Entonces no podemos nosotros permitir que nos digan por una declaración jurada cuánto es lo que trajeron. ¿Eso es culpa de ellos o de nuestros gobernantes? La culpa siempre es de todos. Es mejor desecharle la culpa a los otros. Y coincido en usted que no hay que buscar la culpa ajena. Yo te puedo contar algo. El gerente de Veladero, que no sé si seguirá el mismo, era un yanqui. Era un tipo que le importaba 3 bolas, que él quería producir, quería volar un glaciar. Claro. Se armó un pequeño... Ahora, Veladero produjo derrames que contaminaron aguas. Yo te puedo asegurar, porque conozco, falleció pobre, el tipo que descubrió Veladero, que después fue consultor, una eminencia de la minería argentina en San Juan, y el tipo me contó, yo le presenté al gobierno de San Juan, ojalá no haya tirado todo este material, yo le presenté al gobierno de San Juan todo el modelo del laboratorio de control, la cantidad de gente necesaria, cuánta gente tenía que estar arriba, cuánta abajo, qué equipos hacían falta, cuántas extracciones de muestras por día y qué sé yo. No hicieron nada. El señor Gioja no hizo nada. No es conveniente también que esté en manos de las provincias el control de eso. Ese es otro de los problemas. Es decir, tal vez el nuevo Estatuto Legal de Coloniaje tenga que ver con esto. El viejo artículo 40 de la Constitución Nacional del 49 ponía los recursos naturales en manos del Estado Nacional. Es decir, había una élite dirigencial de conducción que iba, de acuerdo a los votos del pueblo, iba a utilizar eso con un sentido nacional, en el mejor de los casos. Al fragmentar los recursos naturales en cada provincia, hizo como si cada provincia negocia por separado en un marco de debilidad mucho mayor. ¿Sabés lo que se ganó, entre otras cosas perjudiciales? Que todos los caudillos provinciales se hicieran de los bienes, de los patrimonios naturales. Te doy un ejemplo. Este señor Gioja, y esto lo sé porque tuve la escritura en mi poder. Los Gioja eran dueños de un yacimiento de esquistos bituminosos. El esquisto bituminoso, ¿cómo te podría explicar? Es una cosa que está a mitad de camino entre el carbón y la brea. Se presenta, en realidad son piedras, como piedritas, cubiertas por el bitumen. Hay lugares donde con estos yacimientos se producen cantidades, se abastece la necesidad nacional, uno en Canadá, hay otro en Australia. Se trabaja como en un yacimiento diseminado, hay que levantarlo, transportar y después se procesa por distintas maneras. Da la casualidad que, y no me parece casualidad, los señores Gioja eran dueños del único yacimiento de esquisto bituminoso de la Argentina. Yo tuve en mi poder el estudio que le hicieron hacer a un consultor. ¿Por qué? Porque la empresa donde yo estaba se los quería comprar.
Yo he ido a San Juan con un geólogo que se fue 4.300 metros de altura a verlo y a Dios gracias, gastamos plata bien porque era un blef lo que había puesto el consultor. La cosa no rendía. En el informe se decía, rinde 9 a 11%. Para que tengas una idea, un buen yacimiento de esquisto bituminoso en el mundo rinde de 6 a 9. Esto era la barbaridad. Cuando hicimos la cuenta del cubicaje con ese rendimiento, ¡buah! Bueno, pero $2 millones les íbamos a pagar. Yo estuve sentado con Raúl Gioja, el hermano de Luis, los gerentes y directores de la empresa y qué sé yo. Cuando viene el informe real hecho por nuestro geólogo, le dijimos no. Estoy seguro que ahora lo deben haber vendido o habrán disimulado. Y vos te vas a Catamarca y los Saadi se habían apropiado del oro. Y te vayas donde vayas, vas a encontrar que los caudillos nacionalistas, estos que hablan tanto, la patria y los caudillos, viste, y que cada provincia tiene su caudillo histórico. Son todos chorros del patrimonio nacional en serio. Bueno, pero entonces el problema no es el coloniaje que nos pueda haber hecho Gran Bretaña. El problema es el coloniaje mental que tenemos. Que esa fue la idea. Ahora. Ya tenemos que ir al corte, pero esa fue la idea. Vamos a tener 10 minutitos más, porque después tenemos otros invitados. Pero esa fue la idea del libro todavía falta las claves. No me lo interrumpa porque quiero que me cuente las claves. Nos está escuchando el arquitecto Leandro Pendino y dice, es muy interesante el programa de hoy, saludos. Un abrazo, Leandro, para vos. Así que vamos al corte, luego abusamos 10 minutitos más de Jorge Ripani y ya sabemos toda la historia, pero dejemos que nos explique las claves del libro, así se vende el libro. Desde Rosario, Argentina. Escuchas Vox Radio. Todas las noticias de Rosario, Argentina y el mundo las encontrás en www.conclusion.com.ar, el diario digital que eligieron los rosarinos. Libertad con responsabilidad. Conclusion.com.ar. También encontranos en Twitter como Conclusión Ros o por Facebook como Conclusión Rosario. Conclusión.com.ar. Llámanos al 446-4091. ¿Querés saber todo lo que podés hacer en Rosario? Entrá a destinorosario.com y descubrí lugares para visitar, entretenimientos, shows, la movida cultural y nocturna de la ciudad. Además, la más completa guía de servicios e información útil. destinorosario.com para conocer, recorrer y disfrutar la ciudad antes informado. Desde tu compu, celular o tablet. destinorosario.com. Doers Amoblamientos. Visítanos y cambia tu forma de trabajar. La más completa línea de muebles de oficina, sillas, sillones, cortinas y suelos técnicos. www.doersamoblamientos.com.ar. Marcamos tendencia. Marcamos tu dial. Radio de diseño. El protagonista. Un programa con estilo. General Güemes, empresa de transporte de pasajeros, pionera en la Ruta 34. Estamos trabajando para ofrecerle al usuario el servicio que merece en el siglo XXI. Nuestra prioridad es el pasajero. Trabajamos para un mejor servicio. Empresa General Güemes, pionera en la Ruta 34. Celulosa Argentina Sociedad Anónima, sinónimo de papel. Orgullo de Capitán Bermúdez. Celulosa Argentina Sociedad Anónima, Avenida Pomilio sin número, Capitán Bermúdez. Tata Rápido, Rosario Santa Fe, directo por autopista e intermedias por Ruta 11. Más servicios, más frecuencias, más localidades. Tata Rápido, siempre pensando en usted. Estudio de Arquitectura Leandro Pendino. Proyectos, desarrollos, reformas, comunicación y confianza. Todo lo que necesitas para crear tu propio espacio. Encontranos en www.leandropendino.com.ar o contáctanos al 156 95 82 82.
El protagonista. Un programa con estilo independiente. Bueno, continuamos en la segunda hora del protagonista, 5 minutos más con el doctor Ripani, que ha presentado su libro Claves para comprender el estatuto legal del coloniaje. Vamos a usar 5 minutos más de él y que nos cuente cuáles son las otras claves y reiterar cómo puede conseguir la audiencia el libro. Sí, bueno, le mandan un mail al programa y ustedes se lo reenvían a los que quieran. Mi mail, si no, es estudioripani@hotmail. Eso se lo devuelvo en PDF, y si no, lo pueden comprar por internet, googlean en distintas páginas, Amazon, esas páginas que venden libros, se lo mandan a su casa. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Cuáles son, hablamos de la primera clave, cuántas claves son para comprender esto? Hay 4 o 5 capítulos. Y después conocer el período histórico, ¿no? Porque si hay un análisis mínimo de lo que son las distintas, digamos, notas salientes del período en materia económica, en materia social, ¿no? Las primeras villas miserias, algunos hechos de corrupción que hubieron importantes en la década infame, por eso se lo llamó también infame. Carente de honra significa infame. Y fundamentalmente es un trabajo en lo jurídico, pero que también rescata el legado del periodo democrático radical de Hipólito Yrigoyen y algunas de cuáles eran las posturas de Yrigoyen, Mosconi, en materia de soberanía nacional. Bueno, sinceramente es muy interesante. Otro día te voy a convocar para que nos cuentes por qué estamos como estamos y por qué somos como somos, ¿no? Porque esto empieza desde antes de 1810 y siempre me gustaría saber qué pasó en 1810 y qué pasó en Caseros y en Pavón, ¿no? Ningún historiador me lo explicó. Son dos de los grandes misterios, de las más grandes polémicas de la Argentina, de la historia argentina, que en realidad es la historia iberoamericana. Caseros, Pavón, más que todo Pavón, y bueno, la Revolución de Mayo. ¿Qué pasó en Mayo? ¿No? 2 años antes habíamos estado combatiendo a los ingleses y 2 años después declaramos la libertad de comercio con los comerciantes británicos, abogados de los comerciantes británicos en la primera junta, etcétera. Sí. ¿Qué pasó ahí? Todo una incongruencia. Pero eso ya me parece que para otro programa, ¿no? Es para otro programa. Déjame hacerte 2 preguntas destructivas que tenés que contestar. ¿Cómo se va a ir? Sos abogado. Te estás doctorando, así que esto lo tenés que poder contestar. En derecho no hay nada que se responda por sí o por no. En todas las audiencias... Mitad de la biblioteca... No hay... Ya toda la biblioteca está unánime en que tanto las confesionales como las testimoniales se pueden responder y explayarse. Bueno, te pregunto simplemente. Cuando el gobierno de la arquitecta egipcia tomó los dineros de las AFJP, ¿no fue una confiscación? ¿Quién es la arquitecta egipcia? La candidata a vicepresidente. Porque yo soy ingeniero, yo leo la Constitución, creo que es el artículo 17 o 19, textualmente habla, y tomo literal la cosa, habla que para expropiar hay que 17. Primero evaluar por organismo competente, determinar el valor, tercero pagar, y recién después de pagar se puede tomar posesión. Y esto no se hizo, ni con las AFJP, ni con las acciones de YPF. Bueno, ya se contestó solo esa y por la eso, otra... como yo soy ingeniero y vos sos abogado, quiero que me digas si tengo razón o si no, que me des la explicación jurisprudencial que justifique esos movimientos. No sé cuál fue fue un mecanismo muy complejo, sé que lo diseñó en ese caso Amado Boudou, y no sé cómo fueron esos instrumentos, hay que estudiarlo mucho, hay que ser especialista en el tema previsional. ¿Cómo hay que tomarlo? Te voy a decir algo que un argentino y un abogado jamás diría, no sé.
¿Cómo hay que tomar la letra de la Constitución, entonces? No, lo que pasa es que la Constitución habla de la propiedad privada inviolable y cuáles son los elementos para la expropiación. Yo no sé si lo que se hizo ahí, no lo sé esto, si fue una expropiación, a lo mejor fue otra cosa, otro instrumento. ¿Se entiende? No sé cómo fue. ¿Cómo tenés hijas? No. ¿Esa es la otra? No, porque es como si dijéramos, tu hija tiene un novio, ¿no es cierto? Y un día, y vos le dijiste al novio... Estás tomando examen al doctor Ripani, ¿no? No, me encanta... No, pero está hablando estamos del argumentando, futuro, de la estamos familia. argumentando, digamos, estoy haciendo una alegoría. Es decir, vos tenés una hija, sale con un novio, y vos le decís al novio, ojito, no hay sexo hasta casarse. Y un día viene la nena y te dice... se ríen, che, eso es viejo. Papá, tengo bombo. Es de tu generación. Entonces vos vas al... ¿Qué te dije? Y el novio empieza a hablar. No, porque imagínese que la situación que yo la adoro y fue un momento y te hace todo un laburo jurisprudencial para justificar que la nena tiene la cocina llena de humo para usar palabras. Parece Brandoni en la película. Claro, lo estoy nombrando. Entonces, pueden haber hecho lo que quieran, por supuesto deben haber elaborado un tratado así para justificar, pero la Constitución es muy clara, como lo acabas de decir, para tomar propiedad de bienes privados, evaluación, determinación del valor y pago, y recién después del pago, tomarlo, y no fue lo que se hizo. Las AFJP en ese momento, muti por el foro, porque sabían que las destrozaban, les mandaban pero después tuvimos que pagar, porque vos viste... Bueno, da para mucho tiempo, Jorge. Ese no es mi especialidad. No es mi especialidad, te agradezco que hayas venido. Bueno, sabemos que el ingeniero un libro abierto no es muy difícil, no es fácil discutir con él o dialogar con él algunos temas. El libro Las claves para comprender el coloniaje, así que, bueno, al reiterar los medios donde se lo puede ubicar. Sí, me pueden mandar un mail a estudioripani@hotmail o googleando por internet en Amazon, Morbooks, todo junto, estudioripani@hotmail.com. Y bueno, si no, usted también habiliten el mail. Está habilitado el mail del protagonismo. Protagonista 2009@live.com. Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Perdón por los malos momentos. No, ¿cómo no? No hay problema. Los aprietes. No lo sentí así en absoluto. Uno cuando viene a estas cosas es como charlar con los amigos en un bar. Por supuesto. Esa es la idea y aparte estamos abiertos. Tenemos muchísima audiencia. Éxito, falta poco para el doctorado. El doctorado falta un tiempito. Todavía. Sí. Bueno, espero que podamos venir a hablar de la Argentina como aquella vez, ¿no? Desde sus comienzos hasta ahora. Lo explicaste muy bien en 1 hora y media en aquella época. Espero que lo podamos hacer, porque es un tema interesante para que los jóvenes de hoy conozcan cómo fueron sus antepasados. Porque como dijo el ingeniero, para tener un buen futuro hay que saber lo que pasó en el pasado. ¿Cómo no? Así que gracias, Jorge. Pongamos un cachito a la cortina y seguimos con las claves del ingeniero.